¿Lo veis? Está totalmente fuera de sí. No tiene arreglo. Tenemos que detenerla antes de que haga daño a todos nosotros. Esas fueron, literalmente, las primeras palabras que llegaron a mis oídos al despertar. Mi padre, Esteban, se encontraba de pie junto a mi cama, grabándome fijamente con su teléfono móvil. Al bajar la vista hacia mis manos, el corazón me dio un vuelco. Alguien me había sujetado un objeto punzante a la palma de la mano mientras yo dormía y me habían embadurnado todo el pecho con pintura roja. Él le sonreía a la cámara fingiendo un terror absoluto, pero yo no podía dejar de mirar el espejo que estaba al otro lado de la habitación, donde habían escrito las palabras «Lárgate» en un rojo intenso. En mis oídos empezó a crecer un pitido agudo y metálico que parecía venir del cristal. Era ese zumbido característico de un condensador. Los sospechosos no suelen tener voltaje, y justo en ese instante lo comprendí todo. No intentaban darme un susto, me estaban tendiendo una trampa. 2 semanas antes de aquel incidente con el objeto, mi marido, Alejandro, me dio un beso de despedida en la puerta de casa. Se marchaba un mes entero a Tokio para una conferencia sobre hogares inteligentes. Se le veía inquieto mientras observaba a mis padres, que en ese momento sacaban sus pertenencias de un coche de alquiler. Me preguntó si estaba convencida de lo que hacía y le aseguré que sí, diciéndole que realmente necesitaba tener a mi familia cerca. Mi abuela acababa de fallecer y me había dejado en herencia la mansión Blackwood. Me sentía demasiado pequeña y perdida en medio de tantos pasillos vacíos. Pensé que ellos venían para ayudarme a pasar el duelo, pero qué equivocada estaba. En realidad, estaban allí para empujarme a perder la cordura. El ritual dio comienzo esa misma noche. Mi madre, María, llamó a mi puerta a las 9 en punto de la mañana. Traía, como siempre, una taza de porcelana con una infusión caliente que ella llamaba su mezcla herbal familiar. Sabía a manzanilla con un exceso de azúcar. Me la tomé porque quería creer en ella. Deseaba ser esa buena hija que acepta los cuidados de su madre, pero aquel sabor dulce no era más que un engaño. Estaba ahí para camuflar el gusto amargo de una sustancia controlada. Esa es la clave por la que el daño psicológico mediante fármacos es tan eficaz. No consiste solo en engañar a alguien, es básicamente una alteración contra tu propia mente. Cuando empiezas a manipular la química cerebral de una persona, le robas por completo la capacidad de confiar en lo que siente. Mi madre se sentaba en el borde de mi cama, acariciándome el pelo y cantándome una nana, mientras, literalmente, me sometía a una anulación química. Me observaba beber aquel preparado con una sonrisa grabada en la cara. Ese nivel de intimidad mezclado con semejante maldad es algo que todavía intento procesar. Ella no era solo hostil, estaba dispuesta a anularme, a nublar mi juicio, con tal de conseguir que le firmara un poder notarial. A los 30 minutos de tomarme el té, el mundo empezaba a dar vueltas. Los bordes de mi visión vibraban y las sombras en las esquinas de la habitación parecían despegarse de las paredes y distorsionarse. Ahí era cuando mi padre, Esteban, se ponía manos a la obra. Sabía perfectamente que las sustancias me volvían alguien sugestionable y me obligaban a rellenar los huecos de mi mente. Utilizaba un proyector de oficina barato, escondido tras un mueble, para proyectar una figura blanca y borrosa contra las puertas oscuras. Para alguien sobrio habría resultado ridículo, pero para mí, que estaba bajo los efectos de sedantes, aquello se veía exactamente como el fantasma de mi abuela. Yo chillaba, llamaba a gritos y perdía el control. Entonces mi hermana, Jimena, empezaba a gritar a través de las ventanas. Es una actriz frustrada, pero hace una imitación increíble de una anciana. Me decía que yo era una persona ruin, que le había robado la casa y que estaba maldita. Pasaba las noches encogida bajo el edredón, sollozando, convencida de que me había brotado la misma condición mental que nos había perseguido durante años. Cada mañana me despertaba desorientada, habiendo perdido horas enteras de mi vida. Mis padres me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza. Me aseguraban que me había pasado la noche gritándole a las paredes. Incluso me enseñaban vídeos de mis crisis, donde aparecía con los ojos abiertos y vacíos, comportándome fuera de control. Me juraban que lo hacían por mi propio bien y que necesitaba ayuda profesional de inmediato. Me insistían en que debía cederles el control de la propiedad para que ellos pudieran costear a los mejores médicos. Estuve a punto de creerles. Estaba lista para firmar mi propia sentencia.
Pero entonces, 3 días antes de aquel episodio con el objeto, revolví la bolsa de la basura de la cocina. Entre los pozos del café y las cáscaras de huevo, encontré un sobre arrugado. Era una notificación de embargo de la casa de mis padres en la ciudad. Debían $300,000 a una financiera privada y el plazo para pagar terminaba la semana siguiente. Me quedé allí clavada, mirando aquella tinta roja, y de repente la niebla de mi cerebro se disipó con un único pensamiento. No les importaba mi salud. Lo único que les importaba era su deuda, y yo era el único obstáculo que les impedía liquidarla. Por suerte, Alejandro regresó a casa 2 días después. Se suponía que debía estar en Tokio una semana más, pero supongo que presintió algo extraño en mis mensajes de texto. O quizás fue el silencio lo que lo alarmó. En cuanto cruzó la puerta principal, mi madre intentó interceptarlo. Escuché su voz desde lo alto de las escaleras. Había forzado ese tono de falsa preocupación que tanto había perfeccionado. Le soltó que yo estaba sufriendo un episodio de salud mental severo. Le aseguró que yo no estaba bien de salud e intentó por todos los medios que no subiera a nuestra habitación. Pero Alejandro mide casi 1,90 m y no tiene paciencia para las mentiras. Se la apartó de en medio con firmeza y abrió de golpe la puerta del cuarto. Yo estaba sentada en el suelo, en una esquina, aferrada a un dispositivo que había logrado esconder bajo el colchón. Al verlo, el alivio fue tan intenso que físicamente me dio un vuelco el estómago. Solté el objeto y me desplomé en sus brazos. Olía a café de aeropuerto y a seguridad. Me sostuvo con fuerza mientras yo temblaba de puro agobio. Intenté articular palabra a través de la confusión mental que todavía empañaba mi cerebro. «¿Quieren que me alejen de ti?», le grité contra el pecho. «Necesitan el dinero, Alejandro. Mi padre ha perdido la casa». Él se apartó un poco y me miró fijamente. Tenía los ojos cansados por el largo viaje, pero su mirada era clara y decidida. Ni siquiera me preguntó si estaba segura de lo que decía. No me preguntó si me lo estaba imaginando todo. Se limitó a observar las marcas de descuido en mis brazos, las huellas que me habían quedado durante aquellas confusiones provocadas, y noté cómo su mandíbula se tensaba con una dureza gélida. «Mírame a los ojos», me ordenó con firmeza. Le señalé directamente la rejilla de ventilación que estaba cerca del techo. De ahí era de donde provenían aquellos susurros que me atormentaban. Mi hermana, Jimena, se dedicaba a esperar hasta las 3 de la mañana para decir cosas espantosas a través del conducto que conectaba el salón con mi habitación. Para cualquier otro, aquello solo habría sonado como el silbido del viento. Pero yo entiendo de acústica. Sé perfectamente cómo se desplaza el sonido a través del acero galvanizado. Le hablé del extraño ruido que emitía el espejo, de las sombras que solo cobran vida cuando el proyector estaba encendido, y le mencioné la notificación de deuda que encontré en la basura. Vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a una seriedad fría y sumamente concentrada. Alejandro se gana la vida diseñando sistemas para hogares inteligentes. Entiende a la perfección cómo funciona la tecnología de una casa. Sabe de sobra que si un espejo vibra a una frecuencia de 15 kHz, no es porque esté maldito, sino porque han escondido un altavoz Bluetooth barato detrás del cristal. Se levantó de un salto y caminó hacia la ventana. Sacó su teléfono y abrió una aplicación de análisis de redes. Se quedó allí un minuto, en silencio, observando cómo fluctuaban las barras de intensidad de la señal. Luego, giró la pantalla hacia mí. Había 5 dispositivos no autorizados conectados a nuestra red local. Persianas inteligentes, receptores de audio y un proyector de alta potencia. «Ni siquiera se han molestado en usar una red segura», comentó con una voz peligrosamente calmada. «Están montando este teatro de casa encantada usando una red mesh básica para consumidores». En ese preciso instante, todo cambió dentro de mí. Dejé de ser la chica aterrada que se escondía de los supuestos eventos paranormales. Recordé quién era en realidad. No soy una víctima, soy ingeniera. Mi marido es un experto en tecnología. Nos sentamos juntos en la cama y por primera vez en semanas no sentí que estuviera perdiendo el control. Sentí, simplemente, que estaba resolviendo un problema técnico. ¿Quieren usar la tecnología para confundirme? Perfecto. Y vamos a demostrarles lo que sucede cuando intentas engañar a las personas que, literalmente, escribieron el manual de instrucciones. No los enfrentamos. No llamamos a la policía. Al menos, no todavía. Necesitábamos pruebas irrefutables.
Teníamos que pillarlos con las manos en la masa. Alejandro me tomó de la mano y me dio un apretón de confianza. «Sigue aceptando el té», me dijo. «Pero no te lo tragues. Tíralo en la maceta. Esta noche vamos a dejar que piensen que han ganado». Miré hacia la puerta, sabiendo que mi madre estaba escuchando al otro lado. Exhalé con fuerza y solté un grito fingido. Estaba preparada para interpretar mi papel. Estaba lista para darles la vuelta a las tornas. Lo primero fue neutralizar el preparado. Alejandro tenía razón. No podía dejar de aceptar el té de golpe, porque eso los haría sospechar. Así que me convertí en una experta en juegos de manos. Cada noche, cuando mi madre me traía la taza, la tomaba con manos temblorosas y le daba las gracias entre lágrimas falsas. En cuanto ella se marchaba, vertía el líquido en el gran ficus que tengo en la esquina de mi habitación. Al tercer día, el ficus se estaba muriendo. Sus hojas se volvieron amarillas y empezaron a caerse al suelo. Fue una confirmación visual inquietante de lo que exactamente intentaban hacer con mi cerebro. Sin embargo, mi mente se iba aclarando. La niebla desapareció. El miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Ahora era mi combustible. Necesitaba evidencias, y no solo de los aparatos, sino de su intención. Me hacía falta una grabación. Saqué mi equipo profesional, un micrófono direccional que suelo usar para grabaciones de campo, y ejecuté un software de espectrogramas de alta fidelidad en mi ordenador. Esperé hasta la medianoche, hasta que empezó el espectáculo. Los lamentos comenzaron a las 2 de la mañana, filtrándose por las ventanas. Para cualquier otra persona, aquello habría sonado como el llanto de un ente, pero a través de mis auriculares y observando cómo bailaba la onda en mi pantalla, vi la verdad. Era un bucle digital, y era inconfundible. Amplié el espectro de frecuencia y allí, camuflado bajo la reverberación y una distorsión artificial, detecté un sonido de frecuencia baja, un rastro humano. Apliqué un filtro de paso alto para limpiar los efectos añadidos, y se me encogió el corazón cuando el audio se volvió nítido. Se escuchaba una respiración rítmica, agitada, y de repente, un grito. Sonaba sobrenatural, pero entonces ocurrió algo inesperado. ¿Se oye lo suficientemente fuerte, papá? Era Jimena, mi hermana. No era ningún espectro. Era ella gritando. Guardé el archivo inmediatamente y lo subí a 3 servidores distintos en la nube para tener copias de seguridad. Acto seguido, le envié un mensaje a Alejandro. «Los tengo». Él tampoco se había quedado de brazos cruzados. No lograba encontrar los fármacos ni en el baño ni en la cocina. Mi madre era demasiado astuta para dejar un frasco de pastillas a la vista, pero no lo suficiente como para limpiar su zona de preparación. Alejandro lo encontró en la despensa, escondido tras los sacos de harina y azúcar, un mortero de piedra pesado y un pincel. Lo sacó con sumo cuidado. En el fondo del mortero, sobre la superficie rugosa, quedaba un residuo de polvo blanco. Rascó una muestra y la guardó en una bolsa hermética. No eran las pastillas en sí, pero era la herramienta que usaban para machacarlas. Era la prueba de la premeditación. Teníamos el audio, teníamos el residuo químico y teníamos los registros de sus dispositivos. Teníamos todo lo necesario para acudir a las autoridades. Sin embargo, no nos conformábamos con que los detuvieran. Queríamos exponerlos por completo. Queríamos ponerlos en evidencia delante de la gente a la que tanto intentaban impresionar. La oportunidad perfecta se presentó 2 días después. Mi padre anunció que había organizado una reunión de evaluación en la casa. Había contratado a un especialista privado, un tal doctor Valenzuela, que tenía fama de firmar cualquier documento que le pusieran delante si el precio era el adecuado. Habían planeado que la evaluación fuera a medianoche, coincidiendo con uno de mis supuestos episodios, para asegurarse de que el médico me viera en mi peor estado posible. Sinceramente, era el escenario ideal. Estaba más que preparada para que se les cayera el teatrito. La cita quedó fijada para las 12 de la noche. Esteban se pasó todo el día de los nervios, deambulando por los pasillos, pegado al teléfono y soltando tecnicismos sobre precedentes legales. Se había autoconvencido de que aquel era el último trámite. En cuanto el doctor Valenzuela estampara su firma en los documentos, me declararían incapaz, el poder notarial entraría en vigor y la mansión pasaría a ser suya. De hecho, ya lo había pillado hojeando anuncios de pisos de lujo en la ciudad. Yo me pasé el día encerrada en mi cuarto, supuestamente descansando, aunque en realidad estaba ultimando los preparativos.
Revisé el transmisor Bluetooth profesional que tenía oculto en mi bolso de viaje. Era un equipo de alta gama, de esos que se usan en conciertos multitudinarios para que no falle la señal a pesar de las interferencias. Tenía potencia de sobra para atravesar muros de carga. Los aparatitos baratos de mi padre no tenían ninguna posibilidad de competir con eso. A las 11:30 de la noche, vi por la ventana cómo llegaba un sedán. El doctor Valenzuela bajó del coche con aspecto cansado e irritado, maletín en mano. Mi madre lo recibió en la entrada, hablando lo suficientemente alto para que yo la oyera. Le contaba que me había puesto alterada y que solo me calmaba por las noches. Por eso la cita era a esas horas. Me puse el camisón manchado de pintura que Jimena había dañado y me despeiné por completo. Tenía que parecer alguien frágil y fuera de sí para que se confiaran. A las 2 en punto, entré en un salón iluminado únicamente por velas. Puro teatro. Esteban estaba junto a la chimenea, con el mando del proyector escondido en el bolsillo. Jimena se hizo un ovillo en el sofá, fingiendo un terror absoluto. «Selene», comenzó a decir el doctor Valenzuela, «tus padres me cuentan que has estado viendo cosas que no están ahí». Dejé que mis manos temblaran de forma incontrolada. «Está aquí mismo», comencé a jadear. «¿Es que no podéis verla?» En ese instante, Esteban pulsó el botón oculto. El proyector dibujó una sombra distorsionada en la pared y los altavoces camuflados empezaron a emitir un zumbido pesado y rítmico. Jimena soltó un grito y mi padre me gritó que me calmara, fingiendo pánico. El médico se puso en pie, recorriendo la estancia con una mirada desencajada. «¡Es ella!», exclamó mi madre fuera de sí. «Es un fenómeno extraño». Aquella mentira resultaba patética, pero en mitad de la penumbra y con el estruendo en aumento, surtió efecto. Pude ver el destello de miedo en los ojos del doctor Valenzuela. Abrió su maletín a toda prisa, sacó los formularios de internamiento y desenroscó su pluma con determinación. «He visto más que suficiente», sentenció. «Este entorno es totalmente inseguro». «Firme aquí mismo, señor Blackwood», dijo mi padre, acercándole el papel con una sonrisa de victoria absoluta. Fue en ese preciso momento cuando dejé de temblar. Me puse derecha, clavé mi mirada en los ojos de mi padre y saqué el transmisor profesional que llevaba oculto. «¿Sabes qué, papá?», le dije con una calma que lo dejó helado. «Para ser un adicto al juego, tienes una cara de póker espantosa». Esteban se quedó de piedra. «¿Qué dices?», preguntó balbuceando. Accioné el interruptor y subí el volumen al máximo. Los altavoces emitieron un acople brutal de alta frecuencia. El ruido ambiente se cortó en seco. El proyector empezó a parpadear violentamente debido a la interferencia de mi señal hasta que se apagó. Reinó un silencio sepulcral durante un segundo. Y entonces, la habitación se llenó con una grabación nítida de la voz de mi madre. Se escuchaba con una claridad cristalina. Subí un par de puntos más la ganancia. Un instante después, la grabación prosiguió. «Si no firma esta misma noche, nos desharemos de ella y haremos que parezca que ella misma lo decidió». El doctor Valenzuela dio un salto hacia atrás, soltando la pluma como si quemara. «¿Pero qué demonios es eso?», gritó horrorizado. «¡Eso!», exclamé señalando hacia el equipo de mis padres. «Es el sonido de vuestra propia caída». Esteban aporreaba el mando a distancia desesperadamente, pero yo ya había hackeado el sistema. El bucle seguía reproduciéndose una y otra vez. «Nos desharemos de ella. Nos desharemos de ella». Cada vez sonaba con más fuerza, más crudo, más espantoso. Era una prueba irrefutable. Mi madre gritaba fuera de sí que lo apagara, mientras Esteban berreaba que me habían atrapado. El doctor Valenzuela salió corriendo hacia las puertas acristaladas que daban al jardín en un estado de pánico. Forcejeó con el picaporte, totalmente fuera de control. «Dejadme salir de aquí ahora mismo». «Lo lamento mucho, doctor», le respondí. «Mi marido echó la llave hace exactamente 5 minutos. Os vais a quedar hasta el final». En ese momento, la puerta principal fue abierta de forma brusca. «¡Autoridades! ¡Al suelo! ¡Ahora mismo!». 4 agentes irrumpieron en la sala de golpe. Alejandro venía justo detrás, con una expresión de furia contenida pero manteniéndose firme, señalando directamente hacia la mesa. «¡Ese es el mortero!», exclamó. «¡Hay residuos en la despensa!», añadió mientras los agentes rodeaban a mi padre. Esteban se desplomó allí mismo, derrotado.
Mi madre, entre sollozos, intentó desesperadamente hacerme pasar por alguien con problemas mentales una vez más, mientras su propia voz grabada seguía delatándola, resonando por toda la estancia como una confesión inevitable. El ambiente se convirtió en un caos de luces azules y gritos, pero yo me quedé totalmente inmóvil, observando cómo las esposas se cerraban en sus muñecas con un clic metálico. No lo sentí como una tragedia. Lo sentí como un acto de justicia, como una corrección necesaria. Los oficiales confiscaron la taza de té y recogieron aquel polvo blanco como prueba principal del suceso. Encontraron al doctor Valenzuela escondido debajo de una mesa y se lo llevaron bajo custodia por conspiración y negligencia profesional. El hombre se desmoronó al instante, insistiendo a gritos en que solo lo habían contratado para firmar unos papeles. Cuando sacaron a Jimena, ya no estaba actuando. Lloraba de verdad, mirándome como si buscara a la hermana que alguna vez conoció. Pero lo único que encontró fue a una extraña. Me acerqué a ella lo suficiente para que solo pudiera oírme a mí por encima de las sirenas. La próxima vez que intentes perjudicar a una ingeniera de sonido, le susurré al oído, asegúrate de no respirar tan fuerte cerca del micrófono. Ella se quedó helada mientras se la llevaban. El proceso judicial fue duro, pero avanzó rápido. La grabación resultó ser una prueba demoledora y los análisis confirmaron que su intención era extremadamente grave. Ahora, Esteban y María se enfrentan a una condena de 20 años en una institución penitenciaria por atentar contra la vida, fraude y conspiración. Lo perdieron todo. 3 meses después, le vendimos la mansión Blackwood a una constructora. No me llevé absolutamente nada de esa casa, excepto mi equipo de trabajo. Ayer, Alejandro y yo pasamos por delante de la propiedad vacía una última vez. Abrí mi aplicación de analizador de espectro mientras nos alejábamos por la carretera en silencio. La pantalla mostraba una línea verde, plana y tranquila. Ni rastro de interferencias, ni frecuencias ocultas, ni susurros fingidos. Fue la imagen más hermosa que había visto en mucho tiempo. ¿Alguna vez habéis sospechado que alguien a quien amabais os mentía solo para acabar descubriendo una verdad inquietante? Contadme vuestra historia en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que ha pasado por algo así.